Buenas noches, mi nombre es Rodrigo Torres y yo les voy a hablar un poquito sobre la gestión de la memoria. Gestionar la memoria es importante porque la memoria es un recurso limitado. Actualmente tenemos memorias muy grandes, pero no siempre fue el caso. Por ejemplo, acá a las 90 tener una memoria en un tamaño de megas, era algo increíble. Ahorita tenemos en gigas y aún así sigue siendo insuficiente en la mayoría de los casos. ¿Quién debe encargarse de administrar la memoria? Históricamente la CPU se encargaba de esto. Apareció el sistema operativo y liberó, bueno, no liberó a la CPU, pero permitió hacer un manejo más interesante y eficiente de la memoria, pero mediante software. Actualmente el sistema operativo y la CPU son los que se encargan de administrar la memoria. La delegación como mejora. ¿Qué nos referimos con esto? La RAM siempre ha sido más lenta que la CPU, por lo tanto, se tuvieron que buscar nuevas técnicas para poder tener a la CPU realizando tareas de procesamiento sin esperar a la memoria. Y una de ellas fue la creación de la DMA, que a la que hablaremos más adelante. Especialización. ¿Qué quiere decir? Hay dispositivos de nuestra computadora que requieren un uso extensivo de la memoria, como son las tarjetas, como son el adaptador de video. Para poder pasar una imagen al monitor, pues requiere, y con el avance de la microelectrónica, pues fue posible que estos dispositivos tuvieran su propia memoria. Tato truco, como ya vimos, el principal problema es que la CPU es muchísimo más rápida que la memoria RAM. Por lo tanto, se requieren técnicas para que la CPU esté haciendo o esté ocupada la mayor parte del tiempo sin tener que estar esperando a la RAM, en su caso. Y esas técnicas pues se hablarán más detalladamente a lo largo de la presentación, como son la paginación, la memoria virtual, etcétera. Bien, ya habíamos dicho que la memoria es limitada. En un principio, el primer tipo de archivo que existía era el archivo COM. Este tipo de archivo estaba tan limitado por las limitaciones de memoria, tenía que ser cargado en una dirección física de la memoria específica y tenía un tamaño muy específico y no podía acceder a ese tamaño. Conforme la memoria fue creciendo y los archivos y los programas fueron haciéndose más grandes, entonces se crearon los archivos exe. Estos archivos podían ser de diferente tamaño y podían ser cargados en diferentes secciones en la memoria. De hecho, una persona que en aquel entonces dijo que 64 kilobytes, que era el tamaño de un archivo COM, serían suficientes para cualquier usuario, fue Bill Gates. Y actualmente, pues, sabemos que 64 kilobytes no son suficientes. Por esta razón, él fue motivo de burla durante un tiempo por la comunidad científica computacional. Bien, como dijimos, el sistema operativo junto con el CPU forman un dúo dinámico que se encargan de manejar la administración de la memoria. Si alguno de los dos no provee soporte o vigilancia adecuada, puede ocasionar que aparezca la horrible ventana azul de la muerte, que a veces nos indica una excepción de una violación de segmento de la memoria, que es cuando un programa trata de acceder a una parte de memoria que no le corresponde, lo cual puede dañar toda la integridad de nuestro sistema. Ese es un ejemplo. Actualmente ya no pasa tanto, pero en la época de los 90 y en la época de los sistemas de tiempo compartido ocurría mucho. Como ya hablamos, hay dispositivos que pueden por sí mismos realizar tareas de carga y descarga de la memoria. La CPU originalmente se encargaba de esa tarea. La CPU iba y le pedía el disco duro y es más, era ella la que iba al dispositivo, a la circuitería del disco duro y buscaba los datos y los colocaba en memoria para posteriormente procesarlos y ya una vez procesados y obteniendo los resultados, moverlos de la memoria hacia el puerto de la impresora. Con el avance de la microelectrónica fue posible crear circuitos especializados para que la CPU no tuviera que hacer esa tarea y fuera el mismo dispositivo junto con este circuitería especial de acceso directo a memoria, donde simplemente la CPU mandaba y hablaba con el circuito especializado de memoria acceso a memoria
y le indicaba que quería un archivo de tal dispositivo y él se encargaba de indicarle al dispositivo, por ejemplo el disco duro, dónde y en qué dirección de memoria quería y qué tipo de información. Y ya se encargaba, es el dispositivo, de rellenar esa ubicación de memoria con los datos requeridos por el DMA para posteriormente informarle. Y entonces el DMA le informaría a la CPU al término del procesamiento de esa petición, liberándose a la CPU de esa tarea y permitiendo que la CPU pudiera utilizar esos ciclos máquinas para realizar otro tipo de tareas de procesamiento, siendo un poco más eficiente. Aún así, hay dispositivos dentro de nuestro equipo que se les conoce como importantes, que son muy importantes porque gestionan o manejan un uso extensivo de la memoria. Igualmente, con el avance de la microelectrónica y la especialización de estos, se pudieron crear dispositivos con su propia memoria. Uno de ellos, de estos ejemplos, son las tarjetas de video. Las tarjetas de video pues utilizan una cantidad de memoria importante para poder rellenar y sincronizar la pantalla de video. Pero como ya es posible que ellas tengan su propia memoria interna en su tarjeta o en su adaptador, en su circuitería, ya no es necesario que ellos utilicen la memoria RAM. Otro tipo de tareas que era también muy excesiva de memoria era el sonido. Pero actualmente las tarjetas de red ya son, digo, tarjetas de sonido ya están muy especificadas, ya tienen su propia memoria especializada y no tienen que hacer uso de la RAM. Así tenemos más RAM para realmente la CPU realice procesamiento en ello de datos. También están las tarjetas de red que ya pueden mejorar y guardar los paquetes y hacer el streaming más rápido por una red, ya que tienen su propia memoria especializada. Bueno, eso sería todo. Ya mis compañeros tratarán de hablar un poco más sobre algunas otras técnicas que se utilizaron para poder subsanar los problemas de que la CPU siempre, uno de los principales problemas de que la CPU sea más rápida que la memoria RAM y que aparte la memoria RAM pues sea limitada. Eso sería todo de mi parte. Memoria virtual. Esta permite simular una memoria RAM de mayor tamaño que la que tienes instalada en tu equipo. Es un mecanismo del cual se encarga el sistema operativo. ¿Esta para qué sirve? Sirve para guardar archivos provenientes de la memoria RAM. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando se llena la memoria físicamente, esta toma un espacio de la memoria RAM para seguir corriendo los programas o para seguir guardando archivos que tengas que hacer. Por ejemplo, cuando en un videojuego le falta memoria RAM para correrlo, la memoria virtual ayuda un poco, no ayuda mucho, pero sí ayuda un poco. O cuando la memoria físicamente se llena, llega a su tope, esta abre un espacio más para que pueda seguir funcionando o puedas seguir guardando programas, archivos, lo que tú quieras. Ese es un espacio extra a tu computadora y es muy recomendable que la tengas puesta, ya que pues ayuda mucho a tu funcionamiento de la computadora. Es como agregarle poquito más RAM de lo que tiene con la memoria virtual. Esto es lo que hace la memoria virtual, que ayuda un poquito más a la memoria RAM, que es casi lo mismo, pero tiene pocas diferencias. Bueno, a continuación presentaré la definición, los objetivos, el funcionamiento y las características de la memoria virtual segmentada. Para comenzar, ¿a qué nos referimos como memoria virtual segmentada? La segmentación es un esquema de manejo de memoria mediante el cual la estructura del programa refleja su división lógica, llevándose a cabo una agrupación lógica de la información en bloques de tamaño variable denominados segmentos. Es importante este dato ya que esto es una de las diferencias de la segmentación a la paginación, ya que la paginación agrupa en bloques del mismo tamaño, mientras la segmentación lo hace con bloques de diferente tamaño. En general, la segmentación permite que el programador vea la memoria constituida por múltiples espacios de direcciones y segmentos. Algunos de sus objetivos son la modularidad de programas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que cada rutina del programa puede ser un bloque sujeto a cambios y recopilaciones sin afectar por ello al resto del programa. También tenemos la estructura de datos de largo variable, en donde cada estructura tiene su propio tamaño y este puede variar. Después tenemos la protección.
Se puede proteger los módulos de segmento contra accesos no autorizados. Después tenemos la compartición, que son dos o más procesos, que es cuando dos o más procesos pueden ser un mismo segmento, bajo reglas de protección, aunque no sean propietarios del mismo. Después tenemos el enlace dinámico entre segmentos. Esto puede evitarse realizando todo el proceso de enlaces antes de comenzar a ejecutar un programa. Los enlaces se establecerán solo cuando sea necesario. Aquí tenemos una imagen con la secuencia del funcionamiento de la memoria virtual segmentada. Bueno, el mecanismo básico supone que la traducción de una dirección virtual o lógica formada por un número de segmento o un desplazamiento a una dirección física mediante una tabla de segmentos, puesto que la tabla de segmentos tiene longitud variable y función del tamaño del proceso. No es posible suponer que quepa en registros. En su lugar debe estar en memoria principal para que sea accesible. Bueno, en esta imagen vemos cuando un proceso determinado está ejecutando, la dirección de comienzo de la tabla de segmentos de este proceso se guardará en un registro. El número de segmentos de la dirección virtual se emplea como índice de la tabla para buscar la dirección de memoria principal correspondiente al comienzo del segmento. Esta se añade a la parte del desplazamiento de dirección virtual para generar la dirección real deseada. Y bueno, en la imagen se puede ver. Después tenemos las características. Estas solo para añadirlas pues o mencionarlas. No hay fragmentación interna, alto grado de multiprogramación, gran espacio virtual para el proceso y soporte de protección y compartición. Y hasta aquí es todo sobre la memoria virtual segmentada. Continuaré con lo que es memoria con segmentos paginados. Antes de entrar del todo a este tema, hablemos un poco sobre lo que es memoria virtual paginada. Bien, esta es un mecanismo de almacenamiento que permite al sistema operativo recuperar procesos del almacenamiento secundario a la memoria principal en forma de páginas. Es decir, en este método de paginación, la memoria se divide en pequeños bloques de direcciones físicas de tamaño fijo. Algunas características sobre este método es que una página tiene un tamaño de bloqueo fijo y el hardware decide el tamaño de la página. La técnica de la paginación es más rápida para el acceso a la memoria. Y por último tenemos la tabla de páginas almacenan los datos de las páginas. Muy bien, ahora sí entremos a lo que es memoria con segmentos paginados. Como hemos visto, las técnicas de paginación y segmentación son relativamente eficientes para la organización de la memoria. El método de segmentación nos presenta una serie de propiedades ventajosas para el programador, y la paginación nos proporciona una forma más eficiente de gestionar el espacio de memoria. Estas técnicas se pueden combinar para obtener mejores características de ambas y así obtener lo que es memoria con segmentos paginados. Ok, la segmentación paginada es un esquema en el que cada segmento se divide en páginas. Por tanto, la dirección lógica se compone por los siguientes 3 puntos. Como primer punto tenemos el número de segmentos, luego tenemos el número de páginas que hay dentro del segmento y por último el desplazamiento dentro de la página. En una manera un poco más fácil de explicar es que primero tenemos el método de segmentación,
que divide el proceso en segmentos. Luego, el método de paginación divide cada uno de estos segmentos en páginas. A continuación, mostraré una imagen para una mejor explicación. Bien, en esta imagen se ve un poco más claro lo que comentaba. Y bien, esta figura representa la secuencia del funcionamiento del sistema segmentado paginado. En la primera parte tenemos los procesos a cargar, luego la memoria virtual segmentada, luego de eso tenemos la vista de cada segmento compuesto por páginas, luego la tabla de páginas y por último la memoria física. Vamos a explicar un poco el flujo de esto. Primeramente, cuando tenemos un proceso que se manda a ejecutar, por ejemplo aquí A y B, este se carga a la memoria virtual, la cual está dividida por segmentos. Luego de esto, cada uno de estos segmentos está compuesto por páginas. Es decir, por ejemplo, aquí en los cuadros rosas tenemos A y después se divide en A en páginas, por páginas. Bueno, y estas páginas hacen referencia a la tabla de páginas, que esta va a obtener el marco de páginas de la memoria física. Y bueno, así es el flujo de este método. Continuemos. En este método, las direcciones se forman con tres parámetros, S, P y D. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí lo observamos. S quiere decir el segmento, P la página dentro del segmento y D el desplazamiento dentro de las páginas. Bien, por último tenemos algunas observaciones. Combinando estos dos modelos, tenemos lo mejor de lo que es la paginación y la segmentación. Aquí están descritos 4 puntos muy relevantes sobre este método, que es el primero: no hay fragmentación externa, soportan a estructuras de datos que cambian, soporte a combinación y protección, y por último soporte a funcionalidades de hardware.